Hola, buenas tardes. Estoy aquí con Begoña Villa. Hoy vamos a grabar un episodio hablando de su empresa, de Moving HR, y pues que es una consultora de gestión de carrera profesional. En concreto, Begoña es responsable de comunicación y social media de la consultora. Hola Begoña, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Manuel? Muchas gracias por habernos invitado a tu podcast. Encantados de estar contigo. Nada, el placer es mío. Pues bueno, en primer lugar, digamos que me llama mucho la atención, pues eso, que al final veo que Moving HR es una empresa que de alguna forma tú trabajas desde aquí, pero la empresa es una iniciativa argentina donde trabajáis de forma distribuida, ¿no? Entiendo que es así, Begoña. Sí, vamos a ver, Moving nació hace más o menos 2 años y, como bien dices, parte de nuestro equipo está en Argentina, parte está en Barcelona y, en mi caso, yo estoy en Galicia, concretamente en Coruña. Entonces, Ajá. bueno, lo que son los procesos y todo el trabajo, pues cada uno desde un punto distinto de la geografía. Fantástico, fantástico. Y bueno, hablando un poco sobre Moving HR, porque primero me llama la atención por eso, porque es una consultora orientada a las hechos de carrera profesional, entraremos un poco más en profundidad en eso, pero que también trabajáis de forma distribuida, o sea, que me llamó la doble vertiente y además a ti te conocía porque habíamos colaborado ya con algún artículo que habéis publicado en nuestra web, que por cierto es bastante leído. Y bueno, y por charlar un poco sobre cómo lo hacéis, cómo lleváis el día a día y un poco, pues, que usáis para la comunicación interna y algunos ámbitos. Entonces, por empezar por algún sitio, es decir, no sé, ¿cómo lleváis o sea, bueno, perdón, retrocedo. Explícanos brevemente qué hacéis en la consultora a nivel general y después ya entramos un poco en detalle de cómo hacéis el proceso de forma distribuida y un poco eso. Que en la consultora, ¿a qué os dedicáis exactamente, Begoña? Bueno, Movit tiene principalmente un programa que es el más exitoso de todos los que trabajamos, que es para gente que quiere comenzar su carrera profesional en España. Y normalmente suelen venir de países de habla hispana, principalmente Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay. Entonces nosotros Ajá, le acompañamos en ese proceso de aterrizaje. muy bien. Aportamos lo que sería nuestra metodología española y, un poco, pues, guiarlos en ese tránsito de comenzar de nuevo una vida fuera de tu país de origen. Claro. Entonces, digamos que las personas que se quieren postular a un cambio de su actividad, es decir, os contactan y os preguntan y los guiáis en ese proceso, ¿verdad? Sí, bueno, lo que solemos hacer, lo que nos diferencia, digamos, es que Ujú. hacemos una asesoría muy personalizada. Es decir, Ajá, tratamos a las personas como únicas y lo que solemos hacer es, pues, quedar una primera sesión con ellos de más o menos media hora y que nos cuenten un poco tanto su vida profesional como personal, porque entendemos que van unidas. El claro. desarrollo personal, o sea, la vida de cada persona, hay circunstancias diferentes. Pues hay gente que está soltera y que es muy joven y no le importa venirse rápidamente. Hay otra gente que tiene a su familia y tiene que llevar otro tipo de vida, es decir, buscarse una vivienda. O sea, que cada caso es diferente, es lo que pretendo decir con todo esto. Está claro. Y digamos que habéis notado o sea, un aumento en el volumen de peticiones de vuestro servicio, es decir, ahora mismo la gente pues está asumiendo que durante este periodo tienen que aplicar a procesos quizás que todavía no se puedan venir o que estén en remoto, no sé, cómo en vuestro cliente tipo o vuestro candidato tipo, eh, cómo está funcionando en este espacio de tiempo que hay muchos problemas con respecto a la movilidad y todo eso. No vamos a mentir, o sea, con el COVID en lo que es nuestro servicio, digamos, estrella, pues
está un poco parado como pasará a todas las empresas que se estén dedicando un poco tema turismo, por el tema de lo que es ya el propio proceso de viajar. Y después también no Claro. podemos olvidar que, por ejemplo, en Argentina están sufriendo bastante una crisis importante en estos momentos con el tema del dólar, entonces también nos está afectando. Claro. Te iba a preguntar, después ya en lo que es la operativa diaria, ¿cómo funciona vuestro asesoramiento? Es decir, entiendo que es algo que ahora por las circunstancias, tú porque prestas el asesoramiento desde España o los candidatos son desde allí, ¿cómo hacéis el proceso de comunicación y de, bueno, lo que es ese asesoramiento o demás? Cuéntanos un poco más cómo se desarrolla el servicio. Vamos a ver, el servicio tiene dos vertientes. Lo que sería el programa más largo son como 5 o 6 sesiones que Ujú. hasta ahora, hasta el tema del COVID, lo que se solía hacer era algunas sesiones en Argentina, porque hay gente que prefiere el trato de tú a tú con la persona con la que contactan. Lo que Ujú. estaría más bien en España es ya en el momento de llegar aquí o algún tema específico. Eh, Claro. la sesión que se lleva por ejemplo, la sesión que se lleva con la Job Hunter, pues se realizará, lo que solemos utilizar es vía Skype o vía Zoom, que es las herramientas que solemos utilizar. O sea, depende un poco también de lo que la persona que asesoramos prefiera. Hay gente que prefiere, como Perfecto. digo, el tú a tú, y hay gente que contacta, por ejemplo, hay gente que ha contactado conmigo y que quiere que yo de principio a fin lleve el proceso. Entonces, depende un Ujú. poco, no sé, es como afinidad con la persona con la que contactas. Muy bien. Y en todo es, bueno, tú estás aquí, bueno, doy por hecho que estás en España, pero estás ¿dónde estás, Begoña, habitualmente? ¿Tú dónde estás habitualmente? Yo estoy en Coruña y trabajo desde mi casa desde hace como 3 o 4 años, o sea que Vale, vale. Te lo digo, bueno, pues tengo una gran experiencia trabajando así en remoto y te lo preguntaba más que nada por cómo manejáis la diferencia horaria. Es decir, que una de las cosas que importa mucho es el solapamiento de los horarios con el equipo de trabajo cuando pues eso, el equipo está distribuido. Es decir, en tu caso, ¿cómo te organizas para trabajar cuando los candidatos o los procesos o la propia coordinación del trabajo se hace con Argentina en este caso? pues mira, el equipo lo que solemos hacer es más o menos programar unas horas. Cuando aquí son las 4 de la tarde más o menos, solemos quedar sobre esa hora, que suelen ser las 11 de la mañana en Argentina, y es cuando casi siempre nuestra compañera Jimena, que es la persona la partner en Argentina, está disponible. Entonces nos Ujú. tenemos que organizar un poco así, que sean unos horarios un poco adecuados para todos. Claro. Y luego Ujú. los candidatos depende, es lo que te decía anteriormente, depende mucho de la persona. Yo, vamos a ver, si están trabajando conmigo, pues no tengo problema en organizarme, y por mi situación personal, pues puedo quedar a lo mejor a las 8 o a las 9 de la noche, que sea un Muy horario bien. más flexible para la persona que está allá. Entonces depende, o sea, depende de la disponibilidad, también depende de las circunstancias personales de nuestro cliente, porque hay gente que tiene niños y tiene que conciliar, o tiene personas mayores para cuidar. Claro. Evidentemente es un poco adaptarlo a la situación y, no sé, entender un poco también las circunstancias de cada persona. Muy bien. Y en tu caso, que has mencionado que llevas ya como 3 o 4 años trabajando, en tu caso, pues no sé si desde casa, desde un coworking, una oficina o compartida o algo, pero tu opinión sobre si te gusta, honesta 100%, de si te gusta el trabajo desde casa, o prefieres también algún día de oficina, no sé, tu opinión en este sentido. Vamos a ver, depende de las circunstancias personales. En mi caso, yo hasta hace 3 años, 4 años, trabajé siempre en una oficina física. Entonces echo Ujú. mucho de menos hablar con mis compañeros, el trato con las personas que venían, con mis clientes habituales. Entonces yo entiendo que si tú tienes hijos, pues lo que es el trabajo en remotos está bien, porque te puedes organizar, puedes disfrutar de lo que sería la infancia de
los más pequeños, que a veces por circunstancias del trabajo ajeno, pues como dicen las madres, que eso sabrán mucho más de ellas, pues se pierden esos años que son tan bonitos. Pero bueno, en mi Claro. caso, yo estoy soltera, entonces yo que un poco de compaginar, si yo pudiese trabajar en oficina física, desde luego lo recomendaría todo, porque a lo mejor, imagínate, 3 días a la semana y 2 trabajar desde casa o 1, creo que sería muchísimo más equilibrado. También depende de la Sí, persona, de la personalidad de cada persona, valga la redundancia. claro. Pero bueno, es un mix que actualmente se ve mucho, es decir, algunos días de oficina, otros días un poco más de trabajo profundo desde otro sitio. En fin, que me encanta saber tu opinión sobre esto. Y mira, otro aspecto muy importante, vamos, otro aspecto que me ha llamado mucho atención de los servicios que ofrece es lo que llamáis transición de carrera. Es decir, o sea, enganchando esto con el contexto actual, es decir, donde las vías naturales de formación o de pillar otros nuevos conocimientos ahora se ven muy, digamos, orientados hacia el entorno digital. Me gustaría preguntarte sobre eso, es decir, ¿qué hacéis en concreto en la parte de transición de carrera? Porque muchas personas pueden estar ahora mismo en un proceso de querer un cambio, intentar optar a otras posiciones, no sé, eso cómo haces eso, qué hacéis en esa parte concreta. Mira, antes de nada voy a explicar una cosa porque es un tema que llevamos discutiendo unos días en LinkedIn. Dos conceptos que si me oye Carles, hace en el mes, bueno, Carles es nuestro socio en el Ujú, proyecto que estamos hablando y si me oye en el mes de junio hizo un webinar donde yo misma le preguntaba ¿qué es mejor hablar de reinvención o reorientación de carrera profesional? Entonces va un poco en unión con transición. Reorientación es cuando tú, dentro de tu mismo sector, quieres seguir en tu mismo sector, pero hacia otro puesto internamente, digamos. ujú, Y reinvención es cambiar totalmente de sector, hablando así rápidamente. Eh, ujú, Estamos hablando así muy livianamente porque esto es un proceso muchísimo más largo. claro. Y no vamos a mentir, yo no voy a mentir aquí, voy a decir que esto es fácil, que mañana decides cambiar de trabajo y es súper fácil. El ejemplo claro es, podríamos poner el mío. Yo toda mi vida casi trabajé en el sector de administración de fincas, siempre luchando por entrar en recursos humanos. Entonces, Claro. la formación, un poco enlazando con la formación y con el artículo maravilloso de la web, eh, yo siempre fui poniendo un ejemplo mío que puede ser el ejemplo de cualquier persona que Ujú, ahora mismo nos esté escuchando. Yo siempre fui una persona que siempre se siguió formando, siempre, incluso ahora, pues intentó llegar a lo que quería, o sea, el plan B. Es decir, mi meta era entrar en recursos humanos de alguna forma o en algo que me gustase. Entonces empecé desde cero. O sea, en aquel momento pues me quedé sin trabajo y decidí pues empezar a escalar poco a poco lo que me gustaba. Entonces un poco enlazándolo con lo de reinventarse, no fue nada fácil. O sea, mi ejemplo claro. podría ser el ejemplo cualquiera de cualquier cliente que nos visita. Lo pongo porque quizás, como estoy hablando, quizás sea más cercana y mucha gente que me estará escuchando conoce la historia. Entonces, es Vale, pues muy difícil y necesita mucha calma y a veces no se tiene. claro. Y luego Entonces, también, quizás en el caso de la reinvención, todo parte por tener una visión clara de este nuevo rol que te gustaría tener, esta nueva posición, esta nueva, no sé, vocación o como le queramos llamar, ¿no? Que es decir, que empezaría por tener eso claro. En tu caso lo has dicho, que está orientado a, pues eso, a los recursos humanos. Iniciaste un proceso de cambio, entiendo, ¿no? claro, es que a veces incluso es un cambio interno. Es decir, Ujú, muchas veces es cambiar ciertas creencias que tú tienes. Incluso hay gente que ha llegado y que realmente no es lo que
¿sabes? Tenemos tan idealizado, nos han vendido tanto que tenemos que ser exitosos y que tenemos que... Y llegamos ahí y no somos felices. Claro. Entonces, yo siempre digo que para eso es la carrera profesional, es decir, tener un plan A y un plan B, un plan C. Entonces, nos va guiando esa carrera profesional hacia donde realmente nos sentimos realizados y bien, que a veces no es el trabajo que pensábamos de niños que íbamos a tener. ¿Y encuentras que ahora hay más facilidades o más dificultades? Porque ahora, pues eso, también un poco debido a la época que vivimos, pero que toda la formación es online y demás. ¿Entiendes que hay suficientes recursos para alguien que quiera reorientar su carrera, ya sea en su propia empresa, mediante una transición hacia otra posición, o incluso a la opción de reinvención, como tú le has llamado? Si existen los recursos disponibles en línea para iniciar este proceso, ya que ahora mismo la formación presencial está súper complicada. Vamos a ver, la formación tiene que ser algo personal. No podemos pretender que nuestra organización nos dé todo hecho y todo masticado. Cada persona tiene que... Tenemos muchísimas facilidades ahora mismo para poder formarnos si realmente queremos. No tiene por qué ser algo de nuestra profesión. Es decir, vamos a tener que tener habilidades de todo tipo. Es lo que digo siempre, un buen profesional tiene que saber, ahora mismo, de marketing, tiene que saber venderse al mismo. Es decir, claro, seas o no seas, siempre vas a tener que contar algo a alguien, aunque no seas emprendedor. Cuando vas a una entrevista tienes que saber comunicar quién eres tú y en qué eres bueno, para que la persona que está en esa entrevista te compre, entre comillas. Claro. Es decir, compre lo que tú sabes hacer, lo que tú puedes demostrar. Entonces, creo que no tiene por qué ser algo pagado, es decir, hay muchos cursos gratuitos maravillosos. Y lo digo como profesional y como persona que sigue formándose en otros ámbitos diferentes a su profesión. Entonces, sí, creo que tenemos... la reinvención nunca hemos tenido tanto abanico de posibilidades para poder formarse. Además, otra ventaja, que te puedes organizar como tú quieras, es igual que el trabajo en remoto. Es decir, no es como a lo mejor académicamente hablando que tienes que estar a aquella hora en aquel sitio porque van a dar X formación. Si a mí me viene bien a las 6 de la tarde, lo puedo hacer a las 6 de la tarde. Si me viene mejor a las 8, o sea, creo que tenemos un amplio abanico que hasta ahora quizás no habíamos tenido. Y también tiempo, porque el confinamiento también nos ayudó al tema de la formación. Genial. Pues te iba a preguntar sobre cómo vamos a ver, porque entiendo que actualmente prestáis esos servicios de coaching, asesoría, como queramos, o sea, todo esto que venimos hablando, pero cuando has estado más en la parte de reclutamiento, no sé cómo explicarte, cómo hacernos más atractivos para un poco concatenar con lo que estamos hablando, es decir, coger esas habilidades blandas que le llaman ahora y cómo convertirnos en una persona más atractiva para ser más atractiva desde el punto de vista laboral para que una empresa se fije en nosotros, o cómo, no sé, algún consejo de cómo mejorar en ese aspecto, Begoña. El consejo es cultivar la red de relaciones, porque hay un mercado laboral oculto, tenemos como un iceberg, es decir, las ofertas, por si alguien quiere y tiene interés, escribí un artículo hace como 15 días en mi LinkedIn hablando de este tema. Es decir, la mayoría de las ofertas no salen a la luz. Entonces, lo más importante es que cultivemos nuestras relaciones. Es decir, incluso ayer con alguien hablaba del tema no es que tú mandes 50 solicitudes de contacto en LinkedIn. Esto es un proceso personal y profesional, es decir, desde
que tú eres pequeño. Cuéntale a los demás lo que sabes hacer. Moléstate. Claro. A veces me dicen, ¿por qué todos los días dedicas media hora a felicitar un cumpleaños? Porque son momentos importantes que tienes que tener en cuenta para facilitar ese networking. Es decir, Claro. llama a las personas, no esperes a que nadie te llame, ni esperes a estar sin empleo para hacer estas cosas. Claro. Y entonces ahora en ese entorno, Qué bueno, pues perdona en la Manuel, no sé relación... si te he contestado porque creo que me estoy No, yendo no, por sí, los terrenos de Úbeda. no, sí me han contestado perfectamente. Al final, ese proceso de cultivar las relaciones siempre ha funcionado. Por otro lado, también te diría pues que sabía que de alguna forma hay muchos procesos que nunca salen a la luz. No sé en qué porcentaje, la verdad, pero entiendo que muchas de las posiciones, bien por promoción interna, por contactos o por compañeros de trabajo que tienen personas cualificadas para el puesto, etcétera, etcétera. Es verdad que el porcentaje de ofertas que vemos es pequeño con respecto a la realidad, y estoy 100% de acuerdo, ¿no? Y por otro lado, en el cultivo de esas relaciones, pues me preguntaba por un poco en plan táctico, es decir, ahora que hay esas restricciones de movilidad y esos cafés que nos tomamos en la oficina o visitando a clientes o compañeros, eso ¿cuál es la forma de hacerlo, Begoña? Es decir, no sé, se debe cultivar todo eso, tenemos que ser visibles generando contenido en LinkedIn. ¿Cuál sería un plan táctico que pudiéramos dar una pincelada de cómo actuar en el ámbito digital para tener esa visibilidad? Yo siempre digo que hay que aprovechar todo lo que tengas a tu alcance. Es decir, si ahora mismo no vas a poder quedar con las personas, tienes muchas herramientas. Hay Skype, tienes WhatsApp, tienes un teléfono maravilloso. Igual que llamas a tus amigos, lo que pasa que es lo que digo, volvemos a lo de antes, tendrías que seguir cultivando tus relaciones. No sé, Claro. tienes muchas tácticas a tu alcance. Utilizar todas las herramientas. Tienes una red maravillosa que es Twitter, tienes LinkedIn, mostrar lo que sabes hacer que te permita hacer eso. Todo lo que Pues se te son buenos ocurra. Es consejos. que no voy a dar aquí yo fórmulas magistrales de visibilidad. Hace años era el blog lo más, quizás ahora sea el Instagram, que me parece la red más completa. Porque, no sé, haz una charla de tú a tú con una persona para entrevístala. Todo lo que se te ocurra, no tienes por qué tener grandes aparatos electrónicos para grabar un podcast. Hay muchas herramientas gratuitas para poder hacerlo, otro medio de mostrar tu visibilidad. En fin, hay muchas cosas, todo lo que se te ocurra, y va un poco con la formación, es tener interés y Claro. lanzarte un poco a Sí, salir ser de la zona de proactivo. confort, como yo Claro. ahora mismo. Y como yo, porque no te pienses que yo he nacido para esto, digo yo tampoco No, para es charlar, que sino al final lo de creo que es hablar en público importante. y en la radio, no me pongo ¿Sabes muy lo que ocurre? nerviosa, Pero esa que que se al final, notará. no, al final lo que importa es, oye, hablemos de ideas, de cómo inspirar a otros y demás, y con esa excusa, pues rompemos todos los miedos que tenemos, eso, de hablar en público, de comunicarnos, entonces, pues yo creo que es un ejercicio para todos bastante bueno. Entonces, para ir finalizando, me gustaría que nos contara cómo podemos contactar contigo, ¿vale? Lo pondremos en la nota del episodio, la forma en la que podamos contactar contigo directamente o a través de Moving. ¿Cuáles serían las coordenadas, Begoña? Bueno, la página de Moving es www.moving, con V, ING, acabado en ing, perdón, hr.com. Nada, cualquier duda, si no lo encontráis o eso, a mí me podéis encontrar en cualquier red social, casi, menos en TikTok, en Twitter como @vregoa,
en mi blog, que bueno, dentro de poco pasaré a la web, en mi blog que se llama Observatorio de Empleo. La web seguramente que esté lista más o menos en un mes y es www.begodina.com. Y no sé, Muy si bien. en LinkedIn me queréis agregar, pues buscáis Begoña Viña y ya os saldrá. Muy bien, pues Y todo eso bueno, lo pondremos Moving en las está notas. está en Instagram, está en Twitter por Moving-HR. Lo buscáis o si queréis, pues nada, os ponéis en contacto conmigo, con cualquier persona del equipo y encantados de contestaros a lo que nos preguntéis. Pues muy bien. Pues nada, muchas gracias por este tiempo que hemos dedicado a charlar, Begoña, y creo que queda claro pues un poco pues eso, la actividad que desarrolláis en Moving, por otro lado, cómo continuar en este camino de evolución personal. Hemos hablado de la formación, del trabajo remoto, así que muy contento de la charla y muchas gracias por todo. Nada, muchísimas gracias a Manuel y pediros disculpas porque, bueno, creo que me fui por los cerros de Úbeda. Si tenéis alguna pregunta, eh, Nada, nada que disculpar. si Venga, tenéis pues alguna pregunta, eso, que bueno, que me contactéis por donde queráis y encantada de contestaros, tanto yo como Bego, como el equipo de Moving. Y muy bueno, bien, nada más, daros las gracias y espero que os guste este pequeño ratito que hemos pasado. muy bien. Muchas gracias, Begoña. Muchas gracias a ti, Un Manuel. abrazo, hasta Hasta luego. luego. Adiós.